Y de estática. Y de estática. Vale, vale. Bueno. Bueno, chicos, listo entonces para todos. Muy buenas tardes. Entonces, nuevamente, mucho gusto verlos aquí en esta asignatura de fluidos y termodinámica. Bien, entonces vamos a dar comienzo mostrándoles unas diapositivas que yo tengo organizadas por acá. Listo. La clase anterior yo les había dejado a ustedes una pequeña consulta. ¿Quién quiere compartir, muchachos, la consulta? ¿Quién me puede hablar sobre eso? ¿Puedo? Yo. A ver, permítame, ¿quién fue? ¿Quién comenzó primero? ¿Quién fue la primera? ¿Ana? Ashley creo que dijo de primero, después yo. Ah, vale, listo. Entonces, ¿Ashley? ¿Ashley o Ana? Ana. Ashley. Ana. Ana. Ana, porque Ashley creo que me colocó un WhatsApp que tenía problemas en el pueblo, que no había energía. Sí, profe, pero apenas me pude conectar con datos. Ajá. Ah, bueno, vale. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, por favor, comenzamos. Dice, ¿sí? Vale, pero ¿quién fue el primero que levantó la mano? ¿Anita? Sí, profe, Ana. Sí, profe, Ana. Listo. Entonces, Ana, Lina y Ashley. Listo. Comenzamos. ¿Quiere hacer alguna presentación o así nomás? No, profe, solamente consulté. Comentar. Vale. Era sobre lo de el principio cero de la termodinámica, ¿no? La ley. Sí. Entonces, que el principio cero de la termodinámica es una ley fenomenológica para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro y este tiene una temperatura distinta, entonces ambos van a intercambiar calor hasta que sus temperaturas igualen. En otra parte, donde consulté, decía que la ley cero de la termodinámica o calor establece que, ponía un ejemplo en donde dice que si un cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con un cuerpo B y el cuerpo B se encuentra en equilibrio con un cuerpo C, entonces que el cuerpo A y el cuerpo C también van a estar en equilibrio. Entonces, es decir, que los cuerpos A, B y C se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Aquí tengo una imagen, ahorita la voy a reenviar al grupo. Ajá. Para que... Muy bien. Usted acabó de expresar el principio de la ley C. Para lo del principio. Y digo de una vez lo de la dilatación térmica o después. No. Esperemos para darle también la oportunidad a los otros compañeros. Bueno, pero Anita, le agradezco mucho, muy chévere, muy bien. Listo, Anita. Siga, por favor, Lina. Ya, profe, ya presento. Vale. Permítame un momentico, apago el micrófono. Listo. Ahí está observando la pantalla. Sí. Todavía, ya, sí. Hablo sobre la dilatación térmica, ¿no, profe? Sí, o si quiere también adicionar algo a lo que de pronto Anita dijo, si considera que hay necesidad de adicionar algo, bien, y si no, vaya con el otro, tranquilo. No, profe, porque Ana creo que también dijo lo que iba a decir. Perfecto. Ajá. Bueno, dilatación térmica. Bueno, para entrar un poquito en esto, ya sabemos que la termodinámica es la parte de la física que estudia los fenómenos en los que existe la transformación de energía mecánica y bueno, de dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Esto afecta a todos los estados. Bueno, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más rápido, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Tenemos la dilatación de sólidos. Cuando el estado sólido es el que tiene las fuerzas
de cohesión más fuertes, por lo que resulta más difícil observar la dilatación que en líquidos y gases. En este encontramos la dilatación lineal, superficial y volumétrica. Aquí tenemos un ejemplo de la dilatación sólida que Muy bien. se da en estructuras metálicas como puentes o vías de tren. La dilatación lineal es la que se encuentra dentro de la dilatación sólida. Esta se produce cuando predomina una dimensión frente a las dos. La dilatación lineal de un cuerpo viene dada por la expresión, por esta expresión de aquí, donde L representa la longitud final, L sub 0 la longitud inicial, lambda es el coeficiente de dilatación lineal y la variación de temperatura. En la dilatación lineal tenemos como ejemplo la dilatación de barras y alambres, ya que estos al aumentar su temperatura, los sólidos con forma de varilla sufren únicamente el aumento en su longitud. Tenemos la... A ver, perdón, hago una pequeña aclaración. Está excelente, muy bien lo que usted está exponiendo. O sea, pero ojo, en toda dilatación de un cuerpo sólido, se dilata el cuerpo en todas las dimensiones. Lo que pasa es que a nivel lineal, en el caso de la dilatación lineal, a nivel lineal, pues se ve más representativo o es más significativa la dilatación lineal que la dilatación que va a sufrir el cuerpo en las otras dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero igual, obviamente, el cuerpo se va a dilatar en todo, ¿sí me entiende? Sino que las otras dimensiones, su dilatación es tan pequeñita, que podemos, digamos así, despreciarla porque se ve que la dilatación lineal, pues sí es realmente apreciable, pues. ¿Listo? Listo, profe. Pero está muy bien. Listo, siga, muy bien. Y bueno, por último, consulta la dilatación superficial, que esta se produce cuando predominan dos dimensiones en una superficie frente a una tercera. La dilatación superficial de un cuerpo viene dada por esta expresión, donde S es el área final, S sub 0 el área inicial. Me corrige, profe, este símbolo es sigma. Sigma. Ajá, sigma es el coeficiente de dilatación superficial y tenemos la variación de temperatura. En esta tenemos como ejemplo la dilatación de láminas, que al aumentar su temperatura, los sólidos con forma de lámina sufren un aumento en sus dimensiones, que es la altura y el ancho. Y eso es todo, profe. Gracias. No, excelente. Muy bien, Lina. Excelente. Muy bien. Perfecto. No, usted ya me quitó la clase de hoy. Usted y la amiga Ana ya me quitaron la clase. Muy bien, la verdad, chévere. Sigamos, Ashley. ¿Usted tiene algo más? O no sé, quiere complementarlo, no sé. Ashley, Camila. ¿Aló, chicos? Sí, profe. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Vale. Ashley, ¿será que se desconectó? ¿Qué amigo que tenía problemas? Pero ya. sí me está fallando un poquito. Espéreme. Vale. Ahí ya se ve, profe. Sí. Bueno, pues mis compañeras ya hablaron mucho, ¿no? Bueno, la ley cero de la termodinámica. Pues antes de empezar a hablar sobre la ley cero de la termodinámica, quiero dar un breve concepto de qué es la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que estudia los fenómenos en los que existe transformación de energía mecánica en calorífica o viceversa. Y para entender estos procesos se han formulado una serie de leyes, entre las que está la ley cero de la termodinámica. Como mi compañera Ana ya explicó, lo que establece el principio de la ley cero de la termodinámica, yo voy a dar un ejemplo en el cual consideremos que existe un cuerpo A, el cual está lleno de agua hirviendo, y un cuerpo B, el cual también está lleno de agua hirviendo. Al cuerpo A le
colocamos un termómetro y este marca los 100 grados centígrados, que es cuando ya velamos. Si pasamos el termómetro en el recipiente, va a seguir marcando los 100 grados centígrados. Por lo tanto, el termómetro está en equilibrio tanto con el primer recipiente como con el segundo recipiente, lo que también significa que el primer recipiente está en equilibrio térmico con el segundo y todo este sistema estaría en equilibrio térmico entre sí. Como datos curiosos tenemos por qué se llama así esta ley, por qué se llama la ley cero. La verdad es que cuando esta ley cuando esta ley se descubrió, pues ya existían la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. Sin embargo, pues los científicos pensaron que era tan importante que debía ir antes de las demás y por eso se denominó ley cero. La ley cero de la termodinámica nos habla de la igualdad de temperatura, pero esta tiene una limitación y su limitación se trata de que no da ninguna pista de cómo se está transfiriendo el calor. La transferencia de calor ya se habla como en la primera ley, que creo que es la ley que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aquí voy a ver un video que resume todo lo que mis compañeras y yo hemos expuesto. Excelente, chicas. Y yo pensé que Ashley no iba a tener para hablar y vea eso, qué bien. La ley cero de la termodinámica. Pero Ashley no se mira. Se conoce como ley del equilibrio térmico. No, a ver, espera. Ashley. Espera, comparto toda la pantalla. Vale. A los que no he vuelto a escuchar participar son al amigo Brian, al amigo Emer, que también eran otros, o son otros duros, pero pues no los he vuelto a escuchar. Bueno, Emer se supone que está malo con el micrófono, ¿no? Pero no los he vuelto a escuchar. Ya lo solucioné, profe. Ahorita la aporto. Ah, vale. Vale. Dale. ¿Listo, Ashley? ¿Ahí ya, profe? Pues ahí se está viendo. Ah, ya. En este video vamos a revisar a la ley cero de la termodinámica. Esta ley también se conoce como ley del equilibrio térmico. Para esta ley vamos a tener a un sistema termodinámico A que va a estar separado de un sistema termodinámico B por medio de una pared adiabática, es decir, una pared que no permite el intercambio de calor. A su vez, tanto el sistema A como el sistema B van a estar separados de un sistema C por medio de dos paredes diatérmicas, es decir, paredes que sí permiten el intercambio de calor. Con esto, te puedes dar cuenta que el sistema A y el sistema C van a alcanzar el equilibrio térmico, mientras que C también va a alcanzar el equilibrio térmico con B. Entonces, esta ley de la termodinámica establece que si el sistema termodinámico A se encuentra en equilibrio térmico con el sistema C y si el sistema C se encuentra en equilibrio con el sistema B, entonces A y B también se van a encontrar en equilibrio térmico. Esta ley es muy importante ya que nos ayuda a entender cómo funcionan los termómetros. Por ejemplo, al medir la temperatura del cuerpo humano con un termómetro, se llega al equilibrio térmico gracias a que el cuerpo humano alcanza el equilibrio primero con el vidrio. Posteriormente, el vidrio alcanza el equilibrio térmico con el mercurio. Por lo tanto, el cuerpo humano y el mercurio se van a encontrar en equilibrio térmico. Con esto, podríamos concluir que el equilibrio térmico se alcanza cuando dos cuerpos igualan sus temperaturas, es decir, cuando cesa el flujo de calor entre ellos dos. Ese era el video, profe. Excelente. Te pido el favor que ese video pues me gustaría que lo compartieras con el grupo. Bueno. Lo mismo Lina, que comparta la presentación que hizo. Y que te digo, aparte sí te pediría el favor que me envíes el link de ese video. Me parece muy bueno, muy claro el video. Pues bueno, chicas. Mis compañeras ya hablaron de la dilatación. Yo creo que no han hablado ni de la dilatación en líquidos y sólidos, y gases, perdón. La dilatación en líquidos, pues se dice que se dilatan más fácilmente porque sus moléculas se encuentran con más libertad para moverse y el volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura.
por lo tanto también hace que el volumen del líquido aumente. Cuando se quiere medir la dilatación de un líquido, también se debe tener en cuenta que el recipiente sólido en el que se coloca también se dilata. Y la dilatación en los gases es donde es la más evidente de todas. Los gases varían de forma clara su volumen, tanto con la temperatura como con la presión, debido a que las fuerzas de cohesión entre las partículas son más débiles que en los sólidos y los líquidos. Como un dato curioso, tenemos que este fenómeno es muy importante al momento de fabricar algunas estructuras como lo son las vías del tren. De fábrica, los rieles tienen una longitud de 12 metros y uniéndolos se forman las vías. Dice, en el día la temperatura ambiente alcanza los 40 grados, incluso el acero es capaz de soportar temperaturas más elevadas. Esta temperatura genera dilataciones en las vías provocando deformaciones en las uniones y por esta razón se deja en las uniones separaciones de hasta 5 milímetros. Aunque esta separación puede ser incompatible cuando los trenes viajan a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, debido a que se genera demasiado ruido al circular el tren y también puede causar roturas en los trenes o ruedas. Y eso es todo, profe. Muchas gracias. No, pues le cuento qué chévere, chicas. La verdad, las felicito a las tres. Muy bacano. Como siempre, pues, ustedes siempre se han destacado, ¿no? En el grupo, hablando de mujeres, no sé si se me escapa alguien más de allá, pero ustedes de una sola se han hecho sentir por ser brillantes en esto, ¿no? No, pues chicas, ya, solamente les digo algo. Dada esa dedicación, ya les puedo decir que ustedes ya tienen ganada la materia, y aunque ustedes, yo sé que no van a necesitar nota, también voy a estar pilas para el tercer corte, porque las voy a gratificar bien, ¿ok? Bueno, muy bien, chicas, las felicito, muy bien. No sé, Anita, coménteme. Profe, no escuché de pronto que mencionaron sobre lo de la dilatación térmica, que pues que el proceso se hace mediante el cual un cuerpo sólido se calienta y esto pues hace que la energía cinética de los átomos aumenta y por cierto modo es que las moléculas se expanden y expandiéndose así el cuerpo, contrayéndose así, se puede... Esperen que me confundí. Hasta ahí va bien, hasta ahí va bien. Ya voy a decirlo de nuevo. Que el proceso mediante el cual se calienta un cuerpo sólido, la energía cinética de sus átomos aumenta, de tal modo que las moléculas, la distancia entre las moléculas crecen, expandiéndose o contrayéndose si el cuerpo es enfriado. Entonces, por lo general, un objeto más caliente tendrá mayor temperatura. Eso, creo que no lo dijeron. Efectivamente, sí, tiene toda la razón. Muy bien, muy bien. Como les digo, mire, a mí me parece que quedó muy claro esos dos conceptos. No sé qué piensen los compañeros, pero a mí me parece que está muy claro. Todo lo que ustedes hablaron, lo hablaron, lo expresaron con buen fundamento, de una manera muy clara, y creo que fue, ¿quién fue la compañera? Ashley, creo que fue la que complementó todas las explicaciones que habían dicho las otras dos compañeritas con un ejemplo que me pareció muy, muy chévere. ¿Alguien más quiere aportar algo ahí? Las Profe, felicito, chicas. Emer. un aporte. Sí, señor. En el tema, pues quisiera hacer el aporte en el campo de la ingeniería civil, ¿no? Pues nuestro Sí, sí. campo. Pues hace unos días estaba mirando un documental y pues existe un tipo de dilatación que sucede pues en las represas, ¿no? Que hacen para las hidroeléctricas y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso resulta es cuando se hace el concreto, ¿sí? Entonces la mezcla entre el concreto y agua, eso genera calor. Y pues al generar calor también genera una especie de dilatación que si no se tiene en cuenta, pues la presa se puede romper. Y Se puede quebrar, pues correcto. ese sería el aporte, profe. Emer, usted habla de que al mezclar unos materiales, usted habla ahorita, ¿se genera qué?
Se se genera calor, ¿no es cierto? ajá, un tipo de ¿Cómo calor. se llama esa reacción? Es ¿Cómo una se llama esa reacción? reacción química, pues yo diría que es una reacción química, lo mencionaban ahí. Pero no tiene la palabrita. Es bueno que manejemos el término, No, ¿no? no, como tal no, Cuando, bueno, solo miraba que era adaptación. vale, listo. Chévere. Gracias, Emer, por eso. Miren, chicos, cuando... Sí, vale, coméntenme. O sea, yo algo de, también de lo que escuché, o sea, que sé más o menos de lo de los materiales, también eso pasa, pongamos, con lo del concreto que suele aumentarse o algunos materiales con el tipo de calor durante, pues, un tiempo. Hacen hace una presión constante por la temperatura y empieza también a dilatarse los materiales. Ujú. Sí, sí, Entonces es algo de las partículas que forman el cuerpo. sí, correcto. Verá, ¿no? Bueno, pero, perdón, ¿no? Yo quería complementar, ¿no? Lo que dice Emer. Cuando un cuerpo, más bien, sí, un cuerpo o una combinación de cuerpos, sustancias, como lo quiera llamar, cuando se mezclan, ¿cierto? Y producen calor, se dice que se está formando una reacción exotérmica. Exotérmica quiere decir que botan calor, ¿no? Ejemplos de eso, ya lo dijo Emer, pues en el campo de ustedes sería esa mezcla. Yo no manejo mucho los términos de ustedes en la parte de cementos, concretos, todo eso, pero cuando se mezcla el cemento pues, con otros elementos, se produce calor, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de elementos que al mezclarse producen reacciones exotérmicas, es decir, que generan calor. Hay varias, ¿no? Que nos rodean a nosotros, varias mezclas de materiales que producen o generan calor. Otra que también está dentro del campo de ustedes de una u otra manera es el yeso. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de trabajar cuando estaban en el colegio o ahora en la universidad, por ejemplo, con el yeso. Cuando usted mezcla el yeso, ¿cierto?, con agua, produce una reacción exotérmica, ¿sí? Y si no, haga, por favor, ahora el fin de semana, vaya, cómprese un poquito, eso lo venden por libras, cómprese una librita de yeso, incluso de una vez le digo, se llama yeso tipo roca, así lo busca usted en la ferretería, ¿listo? Y mézclelo con agua, alguna figurita por allá, ¿listo? Y se va a dar cuenta que eso genera calor, bota calor. Y usted lo toca y siente un poco de calor ahí, ¿cierto? Entonces, esos materiales generan un calor ahí, por eso se llama que la reacción que forman es de tipo exotérmico. Pero no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, mire, no sé si ustedes se han dado cuenta, en el caso de los, ¿cómo se llama eso? Resbaladeros, los toboganes, están hechos de fibra de vidrio, ¿sí? Están hechos de fibra de vidrio y esa fibra, para que se consolide como tal, para que para formar la fibra de vidrio, para formar todo eso, pues hay que mezclar una resina, ¿cierto? Una resina con unos químicos. Cuando usted mezcla esa resina con esos químicos, dependiendo de la cantidad de esos químicos que usted utilice, también se genera esa reacción exotérmica, es decir, que bota calor. Y depende, repito, si usted no tiene en cuenta esas cantidades y le echa demasiado, la reacción que puede generar es peligrosa. O sea, peligrosa hablo de que puede causar un incendio, miren. O sea, usted toca y empieza a quemarle, ¿sí? O sea, eso es de cuidado. Listo, bueno, esto simplemente era para hacer un comentario, ¿no? Ahí me están escribiendo algunos compañeritos de que, profe, ténganme en cuenta. A ver, bueno, no sé quién será, aquí hay un número. 312-726-9831, no lo tengo registrado para que por favor me coloque el nombre ahí. Bueno, chicos, nuevamente, qué chévere. Miren, la verdad, esto sí es gratificante. A mí me encanta cuando las personas hacen estas cosas así, como por gusto. Profe, Porfa, ¿quién fue el último? Espérate un momentico, Emer, perdón, un momentico. ¿Quién fue la última que compartió para que deje de compartir? Porfa. ¿Aló? Pero Creo ya que está fue... Compartiendo. Ajá, tienes ¿Cómo? que dejar la pantalla, sí está compartiendo. Usted está compartiendo. Yo estoy Usted está compartiendo. compartiendo, profe. Sí, profe, usted ¿Sí? no dejó de Ah, ya. compartir. Ujú. Ah, ya. Vale. Ahora sí, Emer, coméntame. profe, no sé si Emer. usted ha tenido la oportunidad de estar en un trapiche pues, donde sacan panela y todo. El bagazo de la caña que se muele, pues se lo amontona, ¿no? Se lo arruma.
Entonces, Ujú. cuando se está secando, él, él así emite calor, ¿sí? Entonces emite calor y hace como una reacción, y eso es como ¿Cómo le así? digo, si ¿Quién emite calor? el bagazo de la caña, ¿sí? Uno pues lo arruma ahí cuando ya muele la caña, pasa por el trapiche o por el molino, no sé si ha tenido la oportunidad de estar en un molino de Sí, sí. caña, Ajá, eso. Entonces, ese bagazo, pues, ¿no? El desecho se lo arruma, ¿no? Eso se seca y pues ya se ajá, lo utiliza para quemarlo. Pero antes sí. en el proceso que él se va secando, él emite calor, ¿sí? Él ¿Cómo empieza, así? no sé, eso sí, usted mete la mano en medio de una ruma de bagazo que esté en ese Ajá, proceso, es caliente. Profe, interesante. profe, Eso sí es nuevo. Listo, profe, Cristian. Oye, eso no lo pero, conocía. Ese es un aporte profe, importantísimo. el bagazo guarda calor, pero es porque se lo solea. O sea, él no se lo pone y se lo arruma nomás, Mm, sino que hay un proceso que se llama, pues se lo saca al sol prácticamente, el bagazo, para ajá, que se seque. Porque si no guarda humedad y se empieza a pudrir. Por lo mismo guarda ajá. calor, pero es porque se lo saca al sol, por eso guarda calor el bagazo. Pues Pero igual No lo sigue siendo saca, más interesante. guarda. pues no sé cómo sea allá donde Cristian, pero pues acá no, acá es como que lo arruman y listo. No, si se lo saca, Así que no. porque si no se pudre, porque sale húmedo el bagazo. Claro, Entonces eso de lo salir saca al húmedo. sol. Pero chicos, pero vengan, vengan. Mire, no importa la postura, no importa si lo que dice Emer es verdad o lo que dice Cristian, las dos posturas saben que son interesantísimas. Miren que eso desde el punto de vista de materiales, a mí me interesa. Eso se podría utilizar, mire, como para hacer una pequeña investigación. Por ejemplo, en esa parte de semilleros de investigación sería importante que tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Interesante, señores. Mire, si es lo que dice Cristian, es un generador de calor. Y si es lo que dice, perdón, si es lo que dice Emer, es un generador de calor. Momentáneamente se lo puede utilizar como un generador de calor. Y si es lo que dice Cristian, eh, eh, él dice que lo que hace es que cuando se lo asolea, él guarda calor. Entonces, ahí, hasta ahí estaría actuando no como generador, sino como un almacenador de calor, ¿cierto? Que mire qué es lo que ahorita se está usando a nivel ya industrial, ¿no? ¿Qué es lo que hace un condensador? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una batería? Una batería lo que hace es acumular energía para luego sacarla y utilizarla, ¿cierto? Un condensador hace lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ¿cómo se llaman esas? Celdas fotoeléctricas, las que se utilizan para generar energía, es eso, pues, ¿no? Esas celdas que ustedes miran, por ejemplo, en los techos y todo ese cuento, lo que hace es llegar y generan energía eléctrica. Pero acá viene interesante, si eso está pasando, yo no sabía esa parte, chicos, miren, eso es bien importante. No sé si les había comentado a ustedes, uno de los proyectos que hizo un grupo de los primeros que se graduaron de ingeniería fue mirar materiales en un pueblito, ¿cierto? Que se utilizaban para pintar, creo que era, o para recubrir el ladrillo o los muros, no sé si era de ladrillo, pero los muros, y quedaba perfecto, era mucho más económico y era un material que se había dejado de trabajar. O sea, anteriormente se trabajaba eso para construir, ¿sí? Y por algún motivo ya se empezó a reemplazar por los nuevos materiales. Entonces, miren, ahorita ustedes con lo que están diciendo, me parece, mire, que eso sería importante tenerlo en cuenta. Les dejo la inquietud, incluso yo también me quedo con la inquietud porque eso sería chévere, señores, explotarlo, ¿no? Analizarlo bien, cómo es la cosa, cómo funciona. Por ejemplo, Emer y Cristian, les dejo la inquietud de pronto para que de pronto, si tienen la posibilidad de medir esa temperatura a la cual se eleva, interesante ver. Toca esperar que ¿Listos? muelan, pero ¿Cómo? toca esperar que muelan. No, ahí les dejo la inquietud, chicos, ¿no? Les dejo la inquietud para que más adelante, como les digo, mire, eso sería, por ejemplo, para meterlo de semilleros, sería bien chévere. ¿Sí? Muy bien, pero chicos, muy bien por la intervención. Profe, otro ejemplo de eso, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en esto, no sé, donde hay galpones bueno, de pollos y todo, entonces ellos utilizan el aserrín
pues como para, no para lo que ensucian los pollos, ¿no? Lo, todo lo sucio de los pollos. Entonces eso lo Sí. desechan y lo amontonan. Y pues eso también sabe generar, que genera calor. Y más que el bagazo, creo. ¿Cómo así? A ver, ¿qué? O ¿Qué sea, genera pues calor? el acerrín que pues hay en los Sí, aserraderos, ese se sí, lo utiliza como se le coloca a los pollos para sí, pues ellos hagan sus necesidades ahí. Luego sí, se limpia sí. eso y eso también genera calor. Es una calor bien tremenda. ¿Apreciable? Sí, es tremenda. Imagínate, ves, mira, esas son cosas, miren, por favor, jóvenes, miren, los que, por ejemplo, tienen la posibilidad de estar en los municipios, en los pueblos en general, miren, vea, son cosas que no todo mundo conocemos, mire, para mí es nuevo y eso es un aporte de verdad. Entonces, eso es bien interesante, señores, y esas cosas que ustedes están comentando, realmente es así, deberíamos como pensarlas y como les comento, si tocaría mirar en realidad qué tan cierto es o qué tan elevado, por ejemplo, en este caso, la temperatura se da y sería interesante, si no para proyecto de grado, si eso no da para un proyecto de grado, sí por lo menos para la parte de semilleros. Bien chévere esa parte, señores. Si alguna cosa me comentan y después charlamos, pues después ya sería el próximo semestre, ¿no? Porque ya ahorita ya no nos vemos, pero pues ya vamos a terminar. Pero sí, bien interesante, señores. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por todos esos aportes. Bueno, Profe, señores. qué pena, al último. No, tranquilo, tranquilo. El nombre que se le da a ese desecho es gallinaza, creo. Sí, sí. Gallinaza, sí, así se llama. Entonces, la mezcla de la gallinaza con el serrín, ¿verdad, no? ¿Verdad, no? Nosotros normalmente decimos acerrín, ¿no? Pero el nombre correcto es serrín. Si buscan ustedes en literatura es serrín. ¿Listo? Entonces tú dices es que la mezcla de esa gallinaza con el serrín es lo que produce el calor. Sí, eso. Ya, bien bueno esa cosa. Muy bien, chicos. Vale, muy bien, muchas gracias por el aporte. Bueno, señores, entonces, listo, yo creo que esta parte para todos debió quedar clara, ¿cierto? Entonces no hago hincapié ahí, ¿cierto? Lo que yo tengo acá, pues ya las compañeritas hicieron una exposición bastante buena. Yo diría que mejor que lo que yo pensaba explicarlo, lo explicaron ellas, ¿no? Entonces, miren, aquí yo lo hablo con otras palabras, esto es un aislante que es un elemento que no permite el intercambio de calor entre este sistema y este sistema. Cuando hablamos de sistema, nos referimos pues a algún elemento, ¿cierto? Algún cuerpo, ¿no? Ellas les pusieron muy bien, hablaron de una olla, ¿cierto? Con calor, con agua caliente, bueno, en fin. Entonces, mire, este sistema, con este sistema de acá, esta olla, con esta olla de acá, pues mediante este aislante no van a entrar en contacto térmico, ¿no? En ningún tipo de contacto. Por el contrario, esta olla con esta de acá, si quiere llamarlas así, sí están en contacto y en un contacto directo, porque tienen aquí un elemento que permite que se conduzca el calor desde aquí hasta aquí y lo mismo desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces aquí decimos pues que llega un momento en donde las temperaturas de este sistema y de este sistema son iguales y lo mismo de este sistema y de este sistema son iguales y como son iguales las tres podemos decir que a pesar de que no tienen un contacto directo, el sistema A y el sistema B están en equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio? Térmico. ¿Qué quiere decir que haya equilibrio térmico? Que las temperaturas de estos dos sistemas son iguales. ¿Listo? Entonces, una forma de mirarlo es que si hacemos el cambio, mire, si ahora el aislante, después de haber pasado lo que ya expliqué aquí, el aislante lo colocamos aquí, vamos a mirar que a pesar de que tiene una pared conductora, no se va a conducir el calor de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque ya están en equilibrio térmico, ¿cierto? ¿Cuándo hay transmisión de calor? Cuando hay diferencia de temperaturas. Pero como aquí la temperatura de este sistema, ¿cierto?, es igual a la temperatura de este otro sistema, pues ya no hay conducción de calor. Eso es una forma de entender, pues, que se encuentran en equilibrio térmico. ¿Listo? Esto que acabamos de expresar es lo que se conoce como la famosa ley cero de la termodinámica. Me gustó mucho esos aportes de las curiosidades
que hablaba la compañera, ¿quién fue? Ashley, creo que fue la que habló de las curiosidades. Muy chévere. Bueno, listo, miren. Entonces aquí está como resumido lo que ellas expusieron. Por favor, si quieren, cópienlo, señores, o saquen una fotico, ¿cierto? Aquí está prácticamente lo que ellas dijeron. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura, mírenlos, véanlas, ¿cierto? Y aquí está expresada la ley cero, miren. Esta es la famosa ley cero de la termodinámica. Entonces dice, vea, si inicialmente C, está en equilibrio térmico con A, entonces mira, aquí está C, está en equilibrio térmico con A, y también está en equilibrio térmico con B, la conclusión es que el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico. ¿Listo? Muy bien. Bueno, paso ahora sí a hablarles de este concepto que ustedes muy bien también lo expresaron y que es parte de su campo laboral. Entonces, hay dos palabras que expresan el mismo concepto, que son ¿cuáles? Expansión, o también más conocido aquí en nuestro medio como dilatación. Estas dos palabras son sinónimos, expresan lo mismo. Una expansión o una dilatación no es más que una ampliación de las medidas de un cuerpo, ¿cierto? Un incremento de las medidas de un cuerpo, para ser más claro. Un incremento. ¿Cuándo se da este incremento? Cuando se aumenta la temperatura. ¿Cierto? Entonces, se aumenta la temperatura, se aumentan las medidas de un cuerpo. Existen tres tipos de dilataciones. Me pareció curioso que la compañera, ¿cómo es? La compañerita Lina encontró que chévere lo relacionado con la expansión superficial, porque la verdad, esta expansión superficial no la nombran mucho. Sí me parece bastante curioso. Generalmente hablan de la expansión lineal y de la expansión volumétrica, pero la expansión superficial, que Emer llegó y colocó un ejemplo, se da mucho en la práctica, pero no sé por qué muchos textos casi no la tocan. ¿Listo? Aquí yo pues sí, a mí me parece, repito, que es muy importante y por eso la traigo a colación. Entonces, la expansión para calcularla no es más que aplicar esta formulita que está aquí, ¿cierto? Un cambio de longitud, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, o en algunos otros textos usted encontrará coeficiente de expansión lineal, pero es lo mismo, multiplicada por la longitud inicial y por el cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, así nosotros podemos calcular el cambio de longitud. Usted, teniendo en cuenta esta ecuación, ya conoce las demás. ¿Listo? Si usted maneja esta ecuación, chicos, ya sabe cómo calcular la expansión superficial y cómo calcular la expansión volumétrica. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que si hablamos de expansión superficial, como es una superficie, pues hacemos la misma acotación, pero ya no a nivel de longitud, sino que todo lo que es longitud lo cambiamos por área. Entonces, mire, expansión superficial es igual a ¿qué? A un coeficiente que ya no es el mismo lineal, sino se llama aquí coeficiente de expansión superficial, que aquí lo vemos, multiplicado ya no por la longitud, sino por el área inicial y por el cambio de temperatura. Y haciendo la misma analogía, la expansión volumétrica es lo mismo, mire. ¿Cómo se la calcula? Igual a ¿qué? A un coeficiente de dilatación, ya no se llama ni lineal ni superficial, sino coeficiente de dilatación volumétrica, multiplicado ya no por el área inicial ni por la longitud inicial, sino por un volumen inicial y por el cambio de temperatura. ¿Listo? Ahora, todo se resume en esto, miren, chicos. ¿Sí? Normalmente, lo que más aparece pues, en la literatura es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Por qué? Repito, porque este es como la clave, ¿no? Si usted ya conoce este coeficiente de dilatación lineal, usted ya puede con ese calcular el coeficiente de dilatación superficial y el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Cómo? Así de sencillo, ¿cierto? Como lo dijeron las compañeritas, si hablamos de expansión lineal es porque
hay una dimensión que es más, que se diferencia de las otras dos, porque es pues mucho más larga que las otras dos. Ejemplos de esos es un cable, un alambre, ¿cierto? En donde vemos que la longitud pues es muy apreciable con base, si la relacionamos pues con el área, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, cuando tengamos elementos en donde una de las dimensiones es mucho más que las otras dos, decimos que ahí debemos, si vamos a aplicar la parte de dilatación, ahí debemos aplicar el concepto de dilatación lineal. ¿Listo? Si por el contrario, vemos que son dos las dimensiones características, ¿cierto? Como es el caso aquí de esto que estoy dibujando aquí, o esto, miren, una lámina, ¿cierto? Miren, es una lámina, no importa que sea de papel, ¿no? Aquí vemos claramente, mire, que hay dos dimensiones, ¿no? Que sacan la cara por este papel, mientras que si vemos el espesor de esto, pues no hay puntos de comparación. Entonces a esto, si le queremos calcular su dilatación, pues deberíamos aplicar es dilatación lineal. ¿Por qué? Como estas medidas son bastante grandes en comparación con el espesor, entonces aquí, cuando esto se dilate, imagínense que ya no es papel, imagínense que es una lámina de acero, pues cuando se dilate, se va a dilatar de una manera apreciable en esta dimensión y en esta dimensión. Este espesor, como es bien pequeño, se va a dilatar, pero su dilatación también va a ser proporcional al espesor. Como es pequeño, pues se va a dilatar de manera muy pequeñita, que no vale la pena tenerla en cuenta. Y la misma explicación, pues, va para la parte de la dilatación volumétrica, ¿cierto? Entonces, en la dilatación volumétrica hablamos de ese término, ¿cuándo? Cuando ya no podemos decir que exista una o dos dimensiones que sean como más representativas del cuerpo. Aquí en este caso vemos que las tres medidas, L, L2, L1 y L3, las tres medidas son representativas. Entonces, cuando veamos un cuerpo ahí en donde las tres medidas sean representativas, hablamos pues de que el cuerpo se va a dilatar de manera significativa en las tres medidas. Entonces, ahí, si queremos calcular su dilatación, pues estaríamos hablando de una dilatación volumétrica. ¿Listo, chicos? Esto es importante tener en cuenta. Esto que acabo de colocar aquí, pues fuera bueno que le sacaran una fotico, ¿no? Una fotico. Y es más, pues si quieren también esto, pues más adelante se los envío, ¿no? Estas diapositivas también para que las tengan, como quieran. Bueno, y entonces esto es lo que hace referencia a la parte de dilatación. ¿Ok? Ahora más adelante o la próxima clase hacemos unos ejercicios. Yo creo que ahora lo podemos hacer. Sí, ya, de una vez, miren. Entonces, miren, aquí vemos una tablita en donde aparecen lo que les comento, ¿no? Lo que normalmente aparece es esto. Sí hay textos en los que usted va a encontrar también la dilatación volumétrica, ¿no? Pero eso de dilatación superficial es bien extraño, pues que no todos lo manejen. Entonces, miren, el coeficiente de dilatación viene en unidades de 1 sobre la temperatura, miren, ¿cierto? Si hablamos del sistema internacional, usted va a encontrar las unidades de esto como 1 sobre Kelvin, perdón, o 1 sobre grados centígrados, ¿listo? 1 sobre grados centígrados, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Yo lo coloco aquí, pero mire usted cómo lo están representando aquí, mire. ¿Por qué? Porque 1 sobre K es lo mismo que tener K a la menos 1. 1 sobre C es lo mismo que tener C a la menos 1. Son formas simplemente diferentes de representar lo mismo, ¿vale? Entonces, miren, aquí observamos que este coeficiente de expansión, llámese lineal, volumétrico o superficial, son propiedades de cada material, ¿no? Así como lo que hemos venido hablando, la densidad, peso específico y todo, cada material también tiene su coeficiente de expansión. Mírenlo. Y si se da cuenta usted, miren, son diferentes entre sí. Esto caracteriza cada material. Y estas propiedades son las que me permiten a mí, como profesional en nuestro campo, decir, bueno, ¿qué materiales voy a utilizar para construir
tal artefacto, tal máquina. ¿Sí, chicos? ¿No? Cada vez a medida que la ciencia, que la tecnología avanza, nuestras ingenierías, nuestras profesiones se van uniendo más, chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, hoy en día, y pongan atención a lo que les voy a decir ahora. Hace 8 días más o menos, el mundo representado en que no sé cuántos serán los que forman las Naciones Unidas, hubo un comité hace poquito en el cual se habló y de una manera muy seria y sonó bastante, no sé si ustedes se enteraron, sobre el famoso calentamiento global. No sé si escucharon ustedes sobre eso. ¿Aló, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? He escuchado eso. Vale, entonces miren, eso tuvo una trascendencia, la verdad, bien interesante. Tanto así que si ahorita usted busca en YouTube, busca usted, por ejemplo, el calentamiento global, sacaron un video bien interesante, bien chévere, en donde llega un dinosaurio, ¿cierto? Y entra a la cumbre ahí, al salón donde están todos los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas y les empieza a hablar, ¿no? A hacerles caer en cuenta, a hacerles caer en razón el problema que estamos viviendo de la contaminación, del calentamiento global, bueno, en fin, ¿no? Y él les empieza a explicar sobre que si no nos ponemos pilas, señores, pues nuestra raza va a desaparecer, ¿cierto? Y de verdad, señores, esto es muy importante. Mire, tanto así que pues ya desde muchos ámbitos, ya hay gente que realmente sí se está poniendo pilas. El problema es que desafortunadamente pues tenemos esos líderes como tan negativos que no dejan, ¿no? Que avancemos positivamente, ¿no? Que avancemos todos, ¿no? Sino que pues siempre el poder trata es como que de algunos nomás lo tengan y no permiten pues el avance del resto de la gente, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, ahorita, ¿qué se ha estado buscando desde un cierto tiempo ya bastante, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ya no existan esos vehículos que necesiten como combustible, por ejemplo, derivados del petróleo. Ya hace rato, ¿cierto? Se está buscando que ya no se use, por ejemplo, el carbón. Señor. Qué pena, sino que dice Valeria que hubo un corte en la casa de ella. Entonces... Vale, gracias. Muy amable, ¿no? Profe. Listo, muy atento. Y entonces, miren, chicos, eso es importante. ¿Y por qué no se ha dejado de usar? Porque eso no le conviene, pues, a esos monopolios, pues, que están manejando todo eso que tiene que ver, pues, con esos derivados y con la explotación del petróleo y todo eso. Pero ahorita, miren, esto, como les digo, en este momento sonó tanto que ya, eso fue hace como 8 días, mire, y ayer creo que fue, ya salió una noticia, que ya un país empezó a prohibir, no, espérense, un país no, como que hay un comité y ya empezó a exigir, por ejemplo, creo que es en Japón y en otro país, tienen, por ejemplo, para producir energía eléctrica, lo hacen utilizando combustibles fósiles, ¿no? Algo así. Entonces, ya acá llegó y dijeron, bueno, tales países, si no cambian ese sistema de producción de energía, ¿listo? Automáticamente los van, es como que si los fueran no sé, es como a multar, algo por el estilo, y entonces ya les colocaron como el estate quieto. Aquí en Colombia ya ustedes pueden ver motos y vehículos eléctricos. Aquí en Pasto hay como unos, que no sé, yo he visto como unos 2 o 3 vehículos eléctricos, que ahorita, como están recién entrando, pues entonces salen carísimos, ¿no? Son muy costosos, pero pues eso tiene que abaratarse. Y bueno, y así, chicos, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, hay muchas formas de obtener energía, evitando pues que le hagamos mal al resto de la humanidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, mire, se puede producir energía eléctrica utilizando aerogeneradores, utilizando esas celdas fotoeléctricas, esos paneles solares, ¿sí? Y ya, afortunadamente, mire, ya se está haciendo uso de eso. En Japón
hay barrios que ya tienen todas las casas, ¿cierto? Funcionan con energía generada por ellos mismos, ¿cierto? Producida por el sol, ¿no? Ya funcionan así, ¿listo? Entonces, bueno, eso simplemente como un comentario importante para que ustedes lo tengan presente. Bueno, señores, aquí hay un ejercicio para que lo miremos, un ejercicio muy fácil. Dice, un evaluador usa una cinta métrica. Cuando hablamos de cinta métrica, pues nos referimos a algo que ustedes conocen como simplemente metro o técnicamente un flexómetro. ¿Listo? Un flexómetro. Entonces dice, ese es el metro que utilizan los constructores, ¿no? Un metro normal. Entonces dice que ese evaluador utiliza ese metro para, que contiene 50.000 metros de longitud. Y esa longitud, aquí está, mírela, esa longitud, ese metro más bien, está en un sitio en donde la temperatura es de 20 grados centígrados. Ahora pregunta, ¿cuál será la longitud que tendría pues ese metro en un día caluroso de verano en el que la temperatura, ¿cierto? Ascendería, esa sería como la temperatura final, ascendería a 35 grados centígrados. Entonces observen, ese es un metro. Profe, Señora. una pregunta, en este delta T sería la temperatura de 35 menos la de 20 grados. Exactamente, exactamente. Entonces ahí lo primero que debemos preguntarnos nosotros es, bueno, ¿qué tipo de dilatación sufriría el metro? Mire que el metro tiene 50.000 metros de longitud, perdón la redundancia, ¿cierto? ¿Y cuál es el ancho de esto? Pues para 50.000 metros, ¿esto será considerable, chicos? No, ¿no es cierto? Algo muy pequeño. ¿Cuánto tiene un metro de ancho? Yo creo que tendrá que como 1 centímetro o 1.5 centímetros de ancho, normalmente un metro. Entonces, mire, ahora si hablamos del espesor, pues menos, ¿sí o no? ¿Cuánto mide más o menos el espesor de una cinta de 1 metro? Pues eso medirá, ¿qué? Yo creo que como la 10ª parte de 1 milímetro, mire. Eso es algo muy pequeño. Entonces, el tipo de dilatación significativa va a ser una dilatación lineal. Por eso utilizamos esta ecuación, mire. Delta L es igual a ¿qué? A alfa, ¿cómo es que es aquí? Miren aquí, alfa por L sub 0 por delta T. Por delta T, miren. ¿Cierto? Pero ¿quién es delta L? Entonces, ojo, delta L es L final menos L inicial, ¿cierto? ¿Qué es lo que me piden? Encontrar, ¿qué es? La longitud a esa temperatura, es decir, la longitud final, miren. Eso es lo que me piden. Entonces, nosotros sabemos, mire, de que L final menos L inicial va a ser igual a ¿qué? A alfa por L sub 0 por delta T. Lo que estoy haciendo simplemente es esto, ¿no? Mire, esto es esto que está aquí. Como me piden L final, la despejo y me queda esta ecuación que usted mira aquí. ¿Listo? Permítame un momentico. Listo, señores, y despejamos, ¿ya? Esto ya se convierte en un problema muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces, L inicial, ahí está, miren. 50.000. 50.000 metros por 1. Ya es despejada esta formulita que está acá, ¿no es cierto? 1 ¿no? más 2 por 10 a la alfa. menos. Eso. Miren, aquí es importante esto, ¿no? Miren, ¿de qué material es esto? De acero. Entonces vamos aquí y vemos, mire, el acero. Véalo. Muy bien, compañerita, miren. ¿Sí ven? Eso va a ser igual a 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Qué? Usted ya puede utilizar aquí ¿cómo se llama? La escala que quiera, ¿no es cierto? En este caso, centígrados a la menos 1. ¿Por qué? Porque las temperaturas están en grados centígrados y sabemos que el delta T, ¿se acuerdan lo que hablábamos ayer? El delta T en Kelvin va a ser igual al delta T en grados centígrados. Entonces, no importa cómo lo tome, le va a dar igual. Entonces, esto multiplicado aquí por eso. Multiplicado aquí. ¿Por qué? Por delta T, que sería 15, sería 35 menos 20. Muy bien.
Por grados centígrados, mire, grados centígrados a la menos 1 por grados centígrados, esto me da, se me anulan las unidades y me queda, L va a valer ¿cuánto? Porfa, ¿me colaboran? 50,009. 50.000. 9. 09, ajá. .09. No, 5009. 09, solo 3 ceros después del 5, profe. ¿Ya? 9. ¿Y hay 9? Ajá. Ya. Ok, ¿listo? Esa va a ser la longitud final. Entonces, si les preguntara, y listo, ¿y cuál entonces es la variación de esta longitud? ¿Cuál sería? Pues sería, me ayudan ahí, sería 2, 4, 1, 2, 3, 4 y 9. ¿Así sería? Sí, ¿no? ¿Sí estoy bien ahí, chicos? Por favor. ¿Me ayuda? No, solamente sería 9. Creo. No. ¿Cómo así? Sí, pero familia Esa, 9. esa también sería no, o sea, cuando es variación sería la longitud final menos la inicial, ¿no? Exactamente. Sí, Sería. entonces sería 9. La 9, profe. ¿Cuánto da? ¿0,9? No, 9. 9. Hace rato. Ya, perdón. Ya, sí, porque no utilizamos decimales, ya. Ok. Entonces sería 9, pero 9 ¿qué? 9 metros. 9 metros sería ahí, ¿no es cierto? Entonces, listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, varía 9 metros. Yo ahorita le estaba pensando grave. Y dije, ¿cómo así que 9? Claro, varía 9 metros, pero ¿en cuánto? En 50.000, chicos, 50.000 metros. 9 metros, pues no es nada, ¿sí o no? 50.000 metros, ¿no? Mire lo que son 50.000 metros, pues es altísimo, ¿no es cierto? Mire que es de aquí a Chachagüí y 20 kilómetros más todavía. ¿Sí mira? De aquí a Chachagüí son 30 kilómetros y sería 20 más. Y mire lo que hay de aquí a allá. Entonces, mire, ¿qué son 9 metros? No es nada, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Pues mire, esa sería nuestro problema resuelto ahí. ¿No? Es algo sencillo ahí. Vamos a hacer aquí este ejercicio de expansión volumétrica. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, vea, un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio a 20 grados centígrados. Entonces, miren, para entender eso es bien chévere, señores, que ustedes enseñen a hacer gráficos. Entonces dicen un frasco de vidrio. Bueno, dibujemos el frasco de vidrio. Listo, ya. Ahora, ¿qué dice? Que ese frasco de vidrio se va a llenar de mercurio. Ve, yo no había trabajado con esta tablet aquí en PowerPoint, qué chévere. Mire, se llenó con mercurio, pero me dice que se llena con mercurio hasta el borde, entonces está mal dibujado. Oh, bueno, entonces ahí, ¿no? Listo, ahí está, mire. Y entonces dice que ahí está hasta el borde. Listo. ¿Y esto qué es? Hg. Mercurio. Mercurio, ¿no? A 20 grados centígrados. Listo. ¿Cuánto mercurio saldrá? Aquí dice se desbordará. Saldrá o se botará, pues, ¿no? De aquí, de este recipiente. Este es un recipiente ¿de qué? De vidrio. ¿Cierto? Si la temperatura del sistema, cuando hablamos del sistema, quiere decir de los dos elementos, ¿no es cierto? Si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados centígrados, la temperatura final se eleva a 100 grados centígrados. ¿Ya? Y me dan como un dato que el coeficiente de expansión lineal del vidrio es este que usted mira aquí. ¿Sí? Entonces me piden encontrar, me piden encontrar ese cambio de volumen. Entonces, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la dilatación volumétrica? Delta B igual a B por volumen inicial por delta T. ¿Cierto? Entonces decimos que delta B, mira, aquí lo tengo incluso. Aquí lo tengo, mira.
¿no? Pues vamos a ver cómo se dilata cada uno de estos elementos. Mire, vamos a mirar cómo se dilata el vidrio y cómo se va a dilatar también el mercurio, ¿no? Y de acuerdo a eso sabremos, pues, cuánto es lo que se caerá, ¿no? De mercurio. Como los dos elementos no se van a dilatar con la misma proporción, porque cada uno es un cuerpo diferente. Cada uno tiene su coeficiente de expansión volumétrico diferente. Mire. Y aquí está, mírela. ¿Sí ven? Aquí está la tabla de expansión volumétrica. Si no estuviera, ¿qué lo hace? ¿Cómo lo encuentra? Llega ahí, multiplica el coeficiente de dilatación lineal, que probablemente sí lo encuentra, por 3, para que pueda encontrar usted el coeficiente de dilatación volumétrica de un cuerpo. Entonces, llegamos y decimos, listo, miren, delta V del vidrio va a ser igual a ¿qué? A beta por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Y esto va a ser igual para el vidrio. Para el vidrio, mire, solamente me están dando el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, el coeficiente de dilatación volumétrica va a ser 3 veces multiplicado por ese coeficiente de dilatación lineal. ¿Cuánto me daría ese coeficiente? Ah, miren, ya lo tenemos aquí. Coeficiente de dilatación lineal vale esto. Si esto lo multiplica por 3, debe encontrar, mírelo, aquí está, mírelo. Lo multiplica por 3 y va a valer entonces 1.2 por 10 a la menos 5. Entonces, decimos que esto vale 1.2 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Este es el coeficiente de dilatación volumétrica. Multiplicado por el volumen inicial. El volumen del vidrio dice que son 200 centímetros cúbicos. Esos 200 centímetros cúbicos, parece que hay un error aquí, no son centímetros cúbicos, chicos, perdón. Aquí, según veo, aquí ya está corregido. Son 200 metros cúbicos. ¿Listo? 200 metros cúbicos. Entonces, el volumen, lo colocamos aquí, sería 200 metros cúbicos. Y esto lo multiplicamos por el cambio de temperatura. ¿Cuál es el cambio de temperatura? Entonces dice, mire, que la temperatura final, tanto para el vidrio como para el mercurio, ¿cierto? Es de 100 grados centígrados. ¿De dónde sacó esto? De aquí dice, mire. Cuando el mercurio ¿cuánto mercurio se desbordará? Si la temperatura del sistema, por eso digo, del sistema se refiere a todo, ¿cierto? Al vidrio y al mercurio. Si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados centígrados. Perdón, mercurio es Hg. ¿Listo? Entonces, llegamos y multiplicamos por el cambio de temperatura en el vidrio. Entonces, el cambio de temperatura sería temperatura final, sería 100 grados, en este caso centígrados, ¿cierto? Menos, ¿cuál es la temperatura inicial del... 20. Ese sería de qué? Hasta el borde con mercurio a 20 grados centígrados. ¿20? Sí, ¿no? Sí, esa sería, ¿no es cierto? Menos 20 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, listo, resolvemos eso. Profe, ¿esos grados no toca convertirlos a Kelvin? Buena pregunta, pero ojo, listo, esperaba que me hicieran esa pregunta. Miren, recuerden, ¿qué es esto? Un delta T. Como es un delta T, recuerde que no importa que esté en grados centígrados, el cambio de temperatura en grados centígrados va a ser el mismo cambio de temperaturas en Kelvin. ¿Sí me hago entender? El cambio. Si fuera aquí solamente una temperatura, tendría que convertirla. Pero como es el cambio, esto debe ser igual. Y creo que lo tengo por aquí. No. Por aquí. Aquí yo lo había escrito por acá. Mírelo aquí. Ya lo habíamos escrito aquí. El cambio de temperatura en Kelvin es igual al cambio de temperatura en grados centígrados. ¿Sí se acuerda de eso? Lo habíamos visto también en la clase anterior. ¿Listo, compañerita? Sí, profe. Y si no, pues la puede convertir y se va a dar cuenta pues de esto. Listo, chicos, ¿cuánto nos da? Entonces, miren, aquí estos centígrados los puede tomar así como están, no, sino en la diferencia los puede tomar como si fueran Kelvin. ¿Cuánto daría esto? $0.192.
No. Ahorita no. 0.192. Y entonces, miren, estos centígrados, repito, los puede tomar como Kelvin. Esos se irían con estos Kelvin de aquí. Y estos metros cúbicos, pues son los únicos que quedan. Entonces, eso sería metros cúbicos. Entonces, ese sería el cambio de volumen. Ahora, el cambio de volumen del mercurio. Cambio de volumen del mercurio. Entonces sería lo mismo, ¿no? Sería beta, pero ¿cuál beta? Ah, el coeficiente del mercurio. Beta del mercurio por el volumen inicial del mercurio por un delta T. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el beta del mercurio? Por eso tenemos esta tablita. Buscamos si por aquí está el mercurio. Mírenlo aquí está el mercurio, mírenlo. Entonces dice que el mercurio se dilata bastante, mírenlo. A ver, y del vidrio. Claro, mire, pues siempre tiene una diferencia, ¿no? Mire, el del vidrio, el coeficiente de dilatación es de 1.2. Acá es de 18. ¿Sí se da cuenta? Entonces, siempre se dilata el mercurio. Por eso es que se lo utiliza como fluido termométrico, ¿cierto? O sea, para un termómetro. Entonces, colocamos aquí 18 por 10 a la menos 5. Si se asusta, coloquémosle centígrados, pues recuerde, mira, aquí también está, mire, es lo mismo. Esto multiplicado por el volumen inicial. Entonces dice, mire, vea, el frasco de vidrio con volumen de 200 metros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio a 20 grados centígrados. O sea que este volumen también es el volumen del mercurio. Entonces esto sería por 200 metros cúbicos, ¿cierto? Por el cambio de temperatura, que sería ¿cuánto? Pues 100 menos 20, ¿cierto? Entonces 100 menos 20 sería 80 grados centígrados o Kelvin. Entonces, mire, esto sería 18 por 10 a la menos 5 centígrados a la menos 1, ¿no es cierto? Mírenlo. Entonces, esto se va con esto, me quedan metros cúbicos, ¿cuánto me daría? 2.88. 2.88 metros cúbicos. ¿Sí o no? Entonces, observe, mire, el mercurio se dilata muchísimo más, véalo. El vidrio tiene esta dilatación. Entonces, la pregunta que hace el problema es, ¿cuánto mercurio va a desbordarse? ¿Cuánto mercurio va a salir de aquí cuando esto comience a dilatarse? Mire, esto se va a dilatar, imagínense que fuera una cerveza, pues, ¿no? Y entonces, miren, todo esto va a salir. ¿Cuánto es todo esto? Entonces, para hallar todo esto, pues, hacemos una diferencia muy sencilla, ¿no? Es de lógica, porque esto no es una ecuación que está ahí, sino aplique su lógica. Entonces, miremos, esto es lo que se dilata de mercurio, esto es lo que se dilata total del vidrio. Entonces, lo que va a salir del mercurio, pues va a ser el resultado de esto menos esto. Entonces, volumen desbordado, coloquémoslo aquí, va a ser igual a ¿qué? A 2.88 metros cúbicos menos 0.192 metros cúbicos. ¿Cuánto sería ese valor? 2.68 metros cúbicos. 2.68 metros cúbicos. Esto sería el volumen de mercurio que se desborda, mire. ¿Listo? Mire que es interesante esto, ¿no? Podríamos hacerlo en la casa, chicos, ¿no? Usted con una olla de agua, mire, ¿cierto? Podría medir algunos datos como el volumen inicial del agua, cuánto es el volumen de la olla que usted coloque y mirar, por ejemplo, a cierta temperatura, tomar la temperatura inicial y tomar la temperatura cuando esté hirviendo y mirar a ver cuál es la cantidad de agua que se puede desbordar también de la olla, ¿no? Mire, interesante. O de la leche, ¿no? Usted se ha dado cuenta que la leche, si usted no está pilas ahí, pues bueno, los que todavía tienen la oportunidad de consumir leche directa, ¿no? De la vaca, pues, ¿cierto? Entonces, usted se dará cuenta de que la leche apenas empieza a hervir, empieza como a subir, ¿no es cierto? Bueno, chicos, muy bien.
Aquí viene un tema bien chévere, bien interesante. Como le dijo la compañera Ashley, ¿no? Creo que fue la que habló. Dato curioso, ¿no? Mire, expansión térmica del agua. Entonces, miren, aquí en esta gráfica, señores, tenemos nosotros la representación de la densidad del agua, mire, en el eje de las Y, ¿cierto? Mire, aquí en este eje estamos representando la densidad y en el eje horizontal estamos representando la temperatura, miren. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para analizar. Vamos a analizar esta grafiquita. Vamos a analizar qué le pasa a esta densidad del agua. Entonces, observe cómo se presenta la densidad en el agua. Mire que cuando el agua está a 0 grados centígrados, ¿cierto? Tiene una densidad, que es la que usted mira aquí, la cual, a medida que la temperatura sube, la densidad también empieza a subir, mírela, ¿no? Entonces váyase haciendo como un video usted en su cabeza, ¿no? Mire, la densidad sube cuando sube la temperatura. Vamos hasta ahí, es lógico. ¿Qué es densidad? Masa sobre volumen, ¿no? Entonces, miremos a ver si es lógico. Entonces, comienza en 0 con un valor de densidad, empieza a subir la temperatura, ¿cierto? Y empieza a subir la densidad. O sea, se vuelve más denso el cuerpo, mírenlo. ¿Cierto? Se vuelve más denso, pilas. ¿Qué pasa cuando la temperatura llega a 4 grados centígrados? Mírenla. A 4 grados centígrados, el cuerpo tiene su mayor densidad. Es bien denso a 4 grados centígrados. ¿Listo? Ahora, ¿qué le pasa al cuerpo, al agua, perdón, cuando la temperatura sigue subiendo? Mire, cuando la temperatura está a 6 grados centígrados, ¿cierto? La densidad empieza a bajar. Miren, ahí hay algo bien curioso. Esto es un comportamiento atípico, es decir, no es un comportamiento normal de todos los fluidos, mire. Solamente este comportamiento lo tienen, creo que como tres o 4 fluidos en la naturaleza, ¿sí? Entonces, miren, cuando la temperatura sigue subiendo, mire, la densidad empieza a bajar, que es como lo normal, miren, chicos. Pero no, ¿densidad qué es? Es masa sobre volumen, ¿cierto? Despejemos aquí el volumen, ¿no? Para mirar, a ver si lo podemos analizar así. Volumen vendría a ser igual a la masa sobre la densidad, ¿no? Entonces, miren, ¿qué le pasa al volumen? Supongamos, aquí, a ver, en la escala de 0 a 4 grados centígrados. Entonces, a medida que aumenta, ¿cierto? La densidad empieza a subir, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto se hace más grande. Al hacerse más grande, miren esto, aquí hay un análisis bien chévere. Miren, entre 0 y 4 grados centígrados la densidad sube. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más grande sea esto, el volumen, en esa temperatura, en ese rango de 0 a 4, el volumen empieza a disminuir. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Empieza a disminuir entre 0 y 4 grados centígrados. Curioso, ¿no? Empieza a disminuir. No debería ser así, ¿no es cierto? Debería aumentar. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué le pasa a la densidad entre 4 y de ahí en adelante? Pues, porque eso aquí se sigue. Entonces, de aquí en adelante, la densidad empieza a disminuir. Entonces, miren, la densidad se vuelve más pequeña. Al volverse más pequeña, el volumen empieza a aumentar. ¿Cierto? Que digamos es el comportamiento como normal, ¿no? ¿Sí? A medida, pues, o si quiere ya analícelo acá, mire. A medida que, no, toca aquí en este lado. A medida que la temperatura aumente, pues la densidad debe bajar, ¿no? Y según el concepto de densidad, pues mire, si esto empieza a volverse más pequeño, pues el volumen quiere decir que se va a volver más grande. ¿Listo? Entonces, repito, pues ese es el comportamiento del agua atípico, no es lo que normalmente se presenta. Entonces, aquí que dice, vea, el agua entre 0 y 4 grados centígrados se contrae. ¿Sí? Se contrae. Lo que estoy explicándolo aquí, ¿cierto? La densidad aumenta, el volumen se vuelve más pequeño. Se contrae. Al aumentar la temperatura,
entre 0 y 4 grados centígrados. Su coeficiente de expansión es negativo. ¿Sí? ¿Eso es por la evaporación? No, es un comportamiento que tiene el agua, pero tiene que ver más bien es con la formación de cómo están más bien sus átomos, cómo se cristalizan sus átomos cuando pasa de estado líquido a estado sólido. Entonces, verá, resulta que en la naturaleza todos los cuerpos tienen más o menos, todos los materiales de la naturaleza están unidos sus átomos más o menos de 4 o 5 maneras diferentes. ¿Cómo así? Por ejemplo, mire lo que voy a dibujar yo ahorita. Imagínense que aquí hay un cubo. Mírenlo. Hay algunos materiales que están unidos formando cubos. Eso es lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Hay otros materiales que están unidos formando cubos, pero permítanme, primero hago el cubito aquí. Ahí. Pero aparte de estar unidos así, también aparece, por ejemplo, un átomo aquí, en las caras, en el centro de las caras. ¿Cierto? Ahí, en el centro de las caras. Y esas configuraciones que estoy representando son los que le dan las diferentes propiedades a los materiales. Muy probablemente los materiales que están unidos formando este tipo de celdas, se llama celdas, pueda que tengan una dureza o una resistencia mucho mayor a aquellos materiales que se encuentran unidos formando este tipo de uniones, así, en forma de cubo, pero no con los átomos aquí en el centro. Hay otros materiales, por ejemplo, que se encuentran unidos formando celdas hexagonales, se llaman. ¿Cierto? Mírelos. Estos circulitos que estoy dibujando son los átomos. Mírenlos. ¿Listos? Entonces, esas diferentes configuraciones son las que dan las diferentes propiedades. Entonces, en el caso del agua, específicamente, el comportamiento de estas celdas, cuando el agua pasa de estado líquido a estado sólido, ¿no? Tiene un comportamiento, está formando, la verdad no sé si es en una celda de estas, pero sus átomos, por las mismas fuerzas de unión que hay entre átomo y átomo, hace que tengan ese comportamiento, ¿no? De, por ejemplo, llegar y unirse de una manera más drástica, ¿no? A lo habitual, a lo que normalmente es, ¿cierto? Y presentándose ese proceso de contracción como tal. Repito, solamente lo hay como 3 o 4 fluidos en la naturaleza. ¿Listo? Resulta que los chinos, hace muchos, pero muchos años, miles de años, bueno, miles no sé, yo no me acuerdo exactamente cuándo existía eso de las dinastías, no sé hace cuánto, creo que 1000 o 2000 años, antes de Cristo, creo, no sé. En ese tiempo ellos observaron, ¿sí? Analizaron esos fenómenos y miraron pues que se presentaba esto y se presentaba también lo otro, lo normal. ¿Qué es lo normal? Que pues cuando la temperatura aumentaba, ¿cierto? La densidad, más bien el agua llegaba y se expandía, ¿cierto? Y observaron este fenómeno, ¿no? Que, por ejemplo, cuando el agua se congelaba, ¿no? En cierto rango de temperatura, como lo vemos aquí en el gráfico, pues también se dilataba, ¿no? El fluido y se contraía en otro rango de temperatura. Ese fenómeno fue el que les sirvió, que creo que yo a ustedes se los comenté en algún momento, para, en el momento en que ellos estaban construyendo vías, construyendo pues carreteras en general, llegaban ellos y las rocas, no había pues pólvora y todo ello, la roca la rompían metiendo agua. Llegaban, tenían un pedazo de roca ahí, le abrían agujeros lo más profundo que pudieran y en el día le echaban agua. En la noche, como bajaban las temperaturas, entonces esta agua se congelaba, ¿no? Y en cierto rango de esa temperatura, como lo pueden ver ustedes aquí,
¿cierto? Aquí hay dilatación, aquí hay contracción. En cierto rango de temperaturas, el agua ya vuelta sólida se dilataba y eso creaba unas fuerzas bastante grandes que rompían la roca como tal, mire, ¿cierto? Este hueco pues lo abrían en varias partes pues para que se fracturara la roca en varios tramos pequeños y así pues ellos utilizaban la naturaleza a favor de ellos. ¿Listo? Entonces mire lo que dice aquí. Por arriba de 4 grados centígrados el agua se expande al calentarse y a esta temperatura, señores, a 4 grados centígrados es donde el agua presenta su mayor densidad. Ahora ustedes pueden darse cuenta por qué cuando nosotros aplicamos esta fórmula, SG va a ser igual a ¿qué? Al peso específico o densidad de cualquier sustancia, siempre se la toma con respecto a la densidad del agua. Mire, ¿pero por qué? Porque ahí, mira, a 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es a esta temperatura donde se presenta la mayor densidad, mire. ¿Cierto? Es por eso que se utiliza esta formulación. Entonces, mire, lo normal que es, lo normal es que la mayoría de los materiales, cuando se baja la temperatura, se contraigan. Y lo contrario, cuando suba la temperatura, se dilaten. Eso es lo que pasa normalmente. Aquí, en este rango de temperatura, el agua presenta el comportamiento atípico. ¿Listo? Bueno. Otro tema importantísimo, señores, este tema también lo tocarán ustedes, esta parte de aquí la tocarán ustedes en mecánica de materiales, ¿cierto? Que es la famosa deformación, ¿cierto? Deformación, o más técnicamente, deformación ingenieril, ¿no? ¿Qué es la deformación en general? Es el cambio o la deformación que se presenta en una estructura, ¿cierto? Cuando usted aplica una carga, ¿no? En este caso, matemáticamente se define como el cambio de longitud sobre la longitud inicial. A eso se le llama una deformación. Como usted se puede dar cuenta, el cambio de longitud, si resolvemos eso, el cambio de longitud me va a dar unidades de longitud. Como ese cambio de longitud lo estamos dividiendo entre una longitud, pues no va a tener unidades porque se cancela. Entonces, la deformación es adimensional, o sea, sin unidades, ¿no? Entonces, listo. Ese cambio de longitud, ¿cierto? Delta L, aquí lo vemos, lo podemos ver, ¿no? Delta L, sabemos nosotros por definición que es la longitud final menos la longitud inicial. Si despejamos la longitud final, esto me da como resultado que va a ser igual a ¿qué? A un delta L más la longitud inicial, y esta formulita pues es la que está aquí, ¿cierto? Simplemente como para que sepan ustedes de dónde le estamos sacando. Bueno, resulta que en los materiales, señores, dependiendo del tipo de material, se dan dos tipos de deformaciones. Una deformación que es recuperable y hay otra deformación que es para siempre, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros, ¿qué les dijera? Un alambre, ¿cierto? Un alambre un alambre normal. Usted llega, ¿cierto? Lo deforma, le quita la fuerza que usted le hizo con los dedos y le queda deformado, ¿sí o no? Pero puede darse este caso, miren. Esto es un lapicero, ¿no? Hecho de un plástico, mire. Yo le estoy haciendo una fuerza. Y al hacerle la fuerza, él se deforma, mire. Pero la deformación está mientras yo le aplique la fuerza. Cuando yo le quite la fuerza, que la estoy haciendo con mis manos, mire, él vuelve a su posición original. Vuelve a su estado o a sus dimensiones originales. En el caso del alambre que yo les dije, no tengo a la mano ahí algo de alambre, pero, o tal vez sí. Miren aquí, esto es un cable de electricidad, ¿no? Entonces, miren, cuando yo lo deformo, mírenlo, ¿cierto? Ahí, miren, llegué, pum, lo deformé, mire, él quedó ahí, ¿cierto? Entonces, este comportamiento depende ya de cómo internamente están unidos sus átomos. ¿Listo? Entre otras. Entonces, repito, hay dos tipos de deformaciones. Esas deformaciones son las que me permiten también
tener diferentes propiedades que son las que el hombre utiliza o aprovecha para, pues, hacer sus diferentes estructuras, ¿no? Entonces, mire, la primera deformación, que es, la segunda deformación, que es la que les hice con el lapicero, ¿no? ¿Listo? Esta deformación que cuando usted le quita la mano o la fuerza, ella vuelve a su posición original, esa se conoce como deformación elástica, ¿no? Es la que usted mira, por ejemplo, en un borrador, ¿no? De esos que utiliza usted en su cuaderno. Entonces, mire, coge usted su borrador y lo arquea, ¿cierto? Y se deforma, pero usted le quita la fuerza y vuelve otra vez a su posición original. ¿Listo? Bueno, listo. Tenemos entonces esa deformación. Listo. Entonces, mira, aquí vemos un concepto de lo que es esa deformación, ¿no? Primero, deformación elástica se llama esa, la que se produce, por ejemplo, en objetos como el caso de un borrador, ¿cierto? Eso se da en la vida práctica de nosotros, claro que se da, ¿no es cierto? Hay materiales, hay aceros, ojo, hay aceros que tienen deformación elástica, ¿no? Es decir, que se deforman solamente mientras se aplique una carga, quita la carga y vuelve a su posición original. O se deforman mientras la carga sea pequeña. Como es una carga pequeña, él puede volver a su posición original. Pero si a ese material usted le aplica una carga demasiado grande, ya no vuelve a su posición original y queda deformado definitivamente. Entonces, hay materiales que tienen ese comportamiento, ¿cierto? De deformarse elásticamente, es decir, de volver a su posición original, y se conoce eso como deformación elástica. Y se dice, pues, que es una deformación no permanente, ¿cierto? No permanente. Eso quiere decir que, pues, vuelve a su posición original. Mire, este es el ejemplo que me representaría ese concepto, ¿cierto? Aplico una carga y se me deforma la viga. Quito la carga y la viga queda como estaba inicialmente. Ahora, el otro concepto es este, la deformación plástica. Miren. Una deformación plástica es aquella que cuando se deformó, cuando usted aplicó una carga por encima de los límites a los cuales está diseñado pues el material, el cuerpo ya queda deformado completamente. ¿Listo? Aquí dice que es una deformación permanente y no se recupera al retirar la carga. ¿Cierto? El ejemplo del alambre. Bueno, tenemos aquí algo muy importante que es la famosa ley de Hooke. Supongo que esa sí la vieron con el profesor Javier. Entonces, las deformaciones se relacionan mucho con las cargas que usted le haya hecho a un cuerpo, ¿no? Entonces, esas deformaciones se relacionan con esas cargas a través de esta ecuación que se conoce como la famosa ley de Hooke. Es la primera ley, de pronto, digamos que es la ley más importante que se debe tener en cuenta cuando uno empieza a meterse con la parte de la mecánica de materiales, ¿no? Entonces aquí este sigma me representa el esfuerzo que estoy aplicando, y ese esfuerzo se produce ¿por qué? Ese esfuerzo se produce o se presenta cuando yo aplico una carga sobre una área determinada. ¿Listo? Entonces ese esfuerzo va a ser igual a ¿qué? AE por AE, ¿cierto? Por epsilon, en donde E me representa el módulo de elasticidad, o también llamado módulo de Young. Este módulo de elasticidad es una propiedad también que tienen los materiales. Me dice qué tan elástico o no es un material. Ya es una propiedad, ya está establecido. Entonces, este módulo, señores, es crucial tenerlo en cuenta cuando se va a diseñar. Entonces, usted, dependiendo de lo que quiera, ya escoge el material. Entonces, normalmente para la parte de estructuras metálicas uno utiliza, por ejemplo, el A36, el A524, creo que es el otro. No, aquí en Colombia creo que es el A36 el que más se utiliza para hacer diseños y todo ese cuento. ¿No es cierto? Esas cerchas y todo, ¿cierto? Están construidas en ese material. Entonces, este módulo de elasticidad, ¿quién lo da? Lo da el fabricante del acero. Aceros, hay una gran cantidad de aceros. No es solamente el acero que usted mira ahí. Para ponerles un ejemplo, tenemos el acero
galvanizado, tenemos el acero artencítico, tenemos acero al carbono, tenemos acero al manganeso, tenemos acero quirúrgico, aceros inoxidables, ¿cierto? Y cada uno de esos aceros tiene un uso específico, ¿cierto? Y también dependiendo de los materiales con los que está hecho el acero, porque el acero, chicos, no es un material que está en la naturaleza, sino que es una aleación. Aleación es el nombre técnico que se le da a la mezcla, a la combinación de materiales. El acero está hecho con hierro y carbono. Esos son los materiales básicos para formar el acero, pero no son los únicos. Todo acero tiene, aparte de esos dos materiales básicos, otros complementos. Como le dije, puede tener azufre, puede tener manganeso, magnesio, fósforo, ¿cierto? Diferentes materiales que lo que hacen es incrementar unas propiedades, disminuir otras que no se quieren, y en fin. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les comentaba, la ley de Joule lo que hace es establecer la relación que existe entre el esfuerzo que se produce cuando usted aplica una carga, ¿cierto? Mediante esta propiedad que tienen los aceros y la deformación que se presenta dentro de un material. Entonces, verán, pondrán atención a este grafiquito que yo tengo aquí adelantado. Miren, todo acero cumple con un diagrama que se llama diagrama esfuerzo-deformación, ¿cierto? Esfuerzo-deformación. Entonces, cuando el material es dúctil, ¿qué significa dúctil? Un material dúctil es aquel que usted lo puede deformar y no se quiebra, no se rompe, ¿cierto? Entonces, mire el caso de este cablecito que yo coloqué, mire. Llegué, lo deformé, mírelo, y se deformó, ¿cierto? Pero no se rompió, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos aceros, o en general algunos materiales, que dependiendo de la intensidad de la carga, si la carga que usted le aplique es pequeña, pues él se va a deformar. Mire esta línea roja que estoy representando aquí, mírela. Entonces, él llega y se deforma. Si usted la carga, la deja hasta este punto, mírelo, y la retira, él vuelve otra vez a su posición, a sus medidas originales. ¿Sí? Pero si usted sigue aumentando la carga, le sigue aplicando una carga más elevada, por ejemplo, 100, 200, 300, 400 newtons, sigue aumentando, va a llegar un punto en donde el material ya no aguanta y se quiebra, se rompe. ¿Sí? Cuando un material es dúctil, él permite tener un tipo de diagrama muy parecido al que ve usted aquí. Y ese tipo de materiales, llámese aceros, o bueno, cualquier otro material, ¿cierto? Hay varios materiales que tienen ese comportamiento, pues se los utiliza para sitios en los cuales el material o la máquina va a estar haciendo muchos ciclos, ¿cierto? Sin romperse. Pero hay materiales que simplemente presentan este comportamiento, miren. Formación, esfuerzo. Entonces observen, hay muchos materiales que llegan y simplemente llegan aquí, tienen este comportamiento aquí lineal, y luego de eso, medio, hacen un pequeño esfuerzo adicional y ¡pum! Se rompió, ¿cierto? Estos materiales son no dúctiles, es decir, son materiales quebradizos, se me escapa el nombre técnico de esto, pero entonces estos materiales tienen el comportamiento, por ejemplo, de una tiza. No sé si ustedes saben qué es una tiza, ¿no? En el tiempo de antes, uno no escribía en el tablero con marcador, sino con una tiza, ¿listo? Entonces, una tiza es como un ladrillo, ¿cierto? Digamos así, y el ladrillo no permite que se deforme, sino que llega y sigue aplicando fuerza, y llega un momento donde se rompió, pero su deformación usted no la puede percibir a la vista. ¿Sí mira? Entonces, hay aceros que tienen este comportamiento. ¿Sí? Tienen su uso también. Si son quebradizos como estos, por ejemplo, pueden ser bastante duros, ¿no? Entonces, usted puede tener alguna aplicación en la cual requiera que el material sea así. ¿Listo?
Bueno, mire, todo esto, señores, es muy importante cuando uno está haciendo diseños. Bien. Esto que ven ustedes aquí con esta línea roja es lo que se conoce como la zona elástica. Esto es la parte, ese sería el comportamiento del borrador, por ejemplo, ¿sí? Que cuando usted llegue, le aplica una carga y la retira, el borrador vuelve otra vez a sus dimensiones originales, es lo que está pasando aquí en esta línea roja. Pero cuando usted ya le aplica cargas por encima de esto, entonces entramos a una zona, esto que está aquí, que se conoce como zona plástica. Zona plástica, ¿cierto? Y esto de aquí que se llama zona elástica, ¿cierto? Zona elástica, ¿no? Entonces, en la zona elástica, el material vuelve y recupera, desde que usted esté en esa zona, el material va a volver a recuperar sus dimensiones originales, pero en la zona plástica, no. ¿Listo? En la zona plástica ya queda deformado. ¿Listo? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, mire, un cuadro en donde usted puede mirar cuál es el comportamiento, pues, de algunos materiales, como ejemplo, los que usted observa ahí. Un tipo de acero, mire, un aluminio, ¿cierto? Un aluminio, pues, tiene una zona elástica, mire, un poquito mayor que la del acero. Mire, el hueso, yo hubiera pensado antes de ver esta gráfica que el hueso se comportaba como un acero, pero mire que el hueso, mire, tiene una zona elástica amplia. La madera, dependiendo, pues, de la madera, también, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, estos datos que están aquí, señores, son solamente para indicarles cuál es el módulo de elasticidad o módulo de Young para algunos materiales, ¿cierto? Mire, por ejemplo, el caso del diamante, mire el caso del carburo de wolframio o tungsteno, y así sucesivamente para los demás. ¿Listo? Entonces, en el caso del diamante, de estos materiales que se consideran que son materiales extremadamente duros, ¿cierto? Miren cómo es ese módulo. Miren el caso, por ejemplo, de los materiales que se considera pues que no son tan duros, mire cuál es el comportamiento de ese módulo de elasticidad y así para los otros materiales. ¿Listo? Bueno, chicos, por el día de hoy dejamos la clase hasta aquí. Hasta aquí quedamos. Bueno, profe. Y nos vemos la próxima clase, ¿listo? Hasta luego, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan, Hasta luego, profe. que tengan una